Buenos días. El día de hoy les hablaremos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso de la Cantuta versus Perú. Para este caso, las víctimas son el docente Hugo Muñoz y 9 estudiantes de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, denominada La Cantuta, y el estado demandado es la República de Perú. Los representantes de las víctimas son la Asociación Pro Derechos Humanos, el Centro de Estudios y Acción por la Paz y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGI. Este caso en concreto se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 10 personas por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables. A continuación, encontrarán una descripción de los hechos más relevantes de este caso de la Cantuta versus el Estado de Perú. Ahora, los derechos demandados ante la Corte, que se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son el artículo primero, la obligación de respetar todos los derechos; artículo segundo, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno; tercero, la personalidad jurídica; cuarto, el derecho a la vida; quinto, el derecho a la integridad personal; séptimo, el derecho a la libertad personal; octavo, las garantías judiciales; y el 25, la protección judicial. Otros de los instrumentos internacionales citados en esta sentencia son la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y los principios de las Naciones Unidas sobre la efectiva prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. En lo referente al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas solicitaron que se declarara el Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y en perjuicio de las víctimas. A su vez, se solicitó a la Corte que se declarara el Estado responsable por la violación de los artículos 5, 8 y 25 en lo referente a las familias de las mismas. De acuerdo con lo anterior, el Estado peruano realizó un reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego del reconocimiento hecho por el Estado peruano, la Corte realiza un análisis de fondo, en donde los hechos son reconocidos como crímenes internacionales y crímenes de lesa humanidad contra sectores de la población civil. En lo referente al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, para la Corte es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente de este fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de sus familiares. En pro de la defensa de los derechos, la Corte precisó que el principio de cosa juzgada no es aplicable cuando el procedimiento que culmina con la suspensión de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos es constitutiva de una infracción al derecho internacional.
A continuación encontraremos las reparaciones establecidas por la Corte para el caso La Cantuta versus Perú. Para concluir, la Corte dictamina que el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 y séptimo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecidos en el artículo 1.1 de dicho tratado en perjuicio de las víctimas. Segundo, no hay hechos que permitan concluir que el Estado haya violentado el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero, el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en perjuicio de las víctimas. Cuarto, el Estado violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos establecidos en el artículo 1.1 del tratado en perjuicio de las víctimas y sus familias. Quinto, el Estado incumplió su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno a fin de adecuar la normativa interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2 de la misma y en relación con los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado, durante el periodo en el que las leyes de amnistía fueron aplicadas en el presente caso. Con respecto a las actuaciones posteriores a la sentencia, la Corte realizó supervisión de cumplimiento de la misma el día 20 de noviembre del 2009, en donde dejó constancia que el Estado había cumplido con las obligaciones de manera total y en algunas de manera parcial con respecto a las reparaciones que debió hacer a las víctimas del caso de La Cantuta versus Perú.
De acuerdo con lo anterior, la Corte resuelve requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la sentencia sobre fondos, reparaciones y costas del 29 de noviembre del año 2006, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.